La ofrenda bíblica. Hemos venido estudiando últimamente lo que el diezmo como ley mosaica no es para el pueblo de Cristo, ni mucho menos la fiesta solemne a Jehová, donde se practican las fiestas de la primicia, una de las 7 fiestas en mención, y que caímos en cuenta que estas leyes son para el pueblo de Israel. El punto es, entonces, ¿cómo debemos apoyar la obra del Señor en estos tiempos de la gracia? Veamos, estoy seguro que ustedes también desean ver que Dios mire con agrado sus ofrendas, pues esta es la razón por la cual es necesario hacer este estudio, para aprender este tema. En 1 Corintios capítulo 16 del 1 al 2, estas son las instrucciones que Pablo dio a toda la iglesia de Galacia, en lo que se refiere a la colecta a favor de los cristianos de Jerusalén que tenían una necesidad bien grande, para ayudarlo en una época que el hambre amenazaba. Nos menciona cantidades, sino según las posibilidades, según hubiera prosperado cada persona. En Hechos capítulo 11 del 27 al 29 y en 2 Corintios capítulo 8 del 11 al 12. Conforme a estas escrituras debemos ofrendar conforme a lo que tenemos, por eso no debemos prometer lo que no tenemos y mucho menos aceptar esas enseñanzas que nos dicen que debemos pactar con el Señor. En Hechos capítulo 11 del 27 al 29 y en 2 Corintios 8 del 11 al 12. Pero siguiendo, en Marcos capítulo 12 de 41 a 44, dice que el Señor miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca de las ofrendas. Sí, viste algo, es en el arca de las ofrendas, no en el alfolí como enseñan ahora últimamente en las iglesias actuales. Pero también miró cómo aquella viuda echó todo lo que tenía, y por esa acción el Señor se agradó, no por la cantidad, sino por su corazón generoso. El Señor no pide más allá de lo que tú tienes, pero sí conforme a lo que tenemos. Cuando ofrendamos según nuestras posibilidades, según Dios nos ha bendecido, según lo que tenemos, entonces estamos ofrendando conforme a la voluntad del Señor. Ahora vamos a ver, en 2 de Corintios 9:7. Cuando Moisés estaba en la montaña, Dios le dijo en Éxodo capítulo 25 del 1 al 2. Según estas escrituras debemos ofrendar de voluntad, de corazón. 2 de Corintios 9:7. Igualmente lo dice. Deberíamos reconocer que lo mucho o lo poco que tenemos es porque el Señor nos lo ha dado. Por eso deberíamos ofrendar con alegría y no con tristeza. Leamos otra vez 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7. La ofrenda nunca debe de considerarse como una penosa obligación, sino como un deber agradable. Pero aún con esto, lo que no deseen ofrendar a Dios son de libre voluntad de no hacerlo, no es por obligación. La ofrenda bíblica es y debe continuar siendo una ofrenda voluntaria, no por imposición, que brote libremente del corazón, porque Dios ama al dador alegre. Cuando el pueblo de Israel apartó sus ofrendas para la casa de Dios, dice en 1 Crónicas capítulo 29 del 9 al 10, así es como debemos de hacerlo nosotros también, con ese entusiasmo, con esa alegría de echar para adelante la obra del Señor. Pero, ¿para qué debemos ofrendar? El cristiano comprometido en Cristo sabe que la iglesia no puede funcionar sin dinero, desafortunadamente. Pero sabemos también que no se debe de dar a cualquier persona ni a cualquier iglesia y para cualquier cosa. Por esta razón debemos consultar la Biblia para saber lo que dice respecto al buen empleo de las ofrendas. Las Sagradas Escrituras dicen que el objetivo primordial es la evangelización del mundo. La orden de Cristo respecto a la evangelización es muy precisa. Él dijo en Marcos capítulo 16, versículo 15, Mateo capítulo 28, versículo 29. Para poder anunciar el evangelio a todo el mundo. A todas las naciones se necesitan fondos que puedan cubrir los gastos. Cuando el apóstol Pablo estaba realizando sus viajes misioneros, tuvo que trabajar con sus propias manos para proveer sus necesidades y la de sus compañeros haciendo tiendas de campaña. Lo dice en Hechos capítulo 18 del 1 al 3. Igualmente Hechos capítulo 20, 34. Pero cuando recibían ayuda financiera de las iglesias podían dedicarse de tiempo completo predicando la palabra. Esto lo dice él mismo en sus epístolas en Filipenses capítulo 4 del 15 al 16 y en 2 de Corintios 11 del 8 al 9.
Cuando sostenemos económicamente a los obreros enviados en misiones, estamos participando en la predicación del Evangelio. Tercera de Juan capítulo 5, 8. Vemos que la Biblia nos exhorta a proveer para los gastos de viaje de los servidores de Dios que salen a predicar el Evangelio de Jesucristo. Así que una de las razones por las que debemos ofrendar es para que el Evangelio de Cristo se predique en cualquier lugar del mundo. También debemos ofrendar para las necesidades de la iglesia, cuando se construye un local, en alguna comunidad, para ayudar al sostenimiento del mismo predicador, según lo enseña la Biblia, en 1 Corintios 9, 7 al 11, en Lucas 8 del 1 al 3. Estamos seguros que el Señor pudo haber convertido piedras en oro y así no tener necesidad de ayuda. Pero Él nos enseñó que el que ha sido sanado debe de cooperar. Es pues bíblico proveer las necesidades del predicador. Esto lo podemos ver desde la antigüedad en Número capítulo 18 del 8 al 11. Vemos que las ofrendas eran usadas para suplir las necesidades de los sacerdotes cuando Dios les repartió la tierra de Canaán. A los sacerdotes no les dio parte, dice, en los versículos 20 y 24 de Números. Vemos pues que las ofrendas eran para suplir las necesidades de los sacerdotes, ya que ellos estaban dedicados al servicio de Dios y no tenían otra fuente de trabajo o no tenían una fuente de entrada de dinero. Y es lo mismo ahora. Así que debemos ofrendar para ayudar a las necesidades del predicador. También debemos ofrendar para ayudar a los hermanos pobres, no únicamente al predicador o a la iglesia. También los pobres necesitan de nuestras ofrendas. En Romanos capítulo 15 del 25 al 26, en 2 Corintios capítulo 9, 12, Primera de Corintios también lo dice en capítulo 16 versículo 1. Todas estas escrituras nos enseñan en una forma clara que debemos ofrendar para poder ayudar a nuestros hermanos en necesidad. También debemos ofrendar para soportar los gastos que genera el local de reunión. Me estoy refiriendo al pago de la agua, de la luz, etc. y demás enseres que se necesite para que el lugar de reunión funcione. Es normal y bíblico que el cristiano esté llamado a participar, como dicen las escrituras en Tito capítulo 3, del 3 al 14, 2 Corintios 9, del 8 al 13. Así que hemos estudiado el tema de las ofrendas. Ojalá y Dios quiera que lo pongamos en práctica en nuestra vida diaria. Sabemos que el diezmo, como ley mosaica, no es de imposición para la iglesia de Cristo. Pero si tú de tu corazón quieres ofrendar un diezmo, si tú de tu corazón quieres ofrendar un 15%, si tú de tu corazón quieres ofrendar el porcentaje que tú quieras, es lo que te nazca de tu corazón. Que el Señor te bendiga, para la honra y la gloria del Señor. Amén. Amén.